Bienvenidos a Bicicitro, taller de bicicletas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre 4 cosas que debes tener en cuenta al momento de comprar una llanta o cubierta para tu bicicleta. Pero antes de continuar, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ya que subimos cada semana contenido de mucha utilidad sobre bicicletas, reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Por tanto, si deseas que te llegue la notificación cada vez que subimos un contenido, suscríbete. De esa manera estarás informado. Cada semana tendrás un contenido nuevo que te puede ser de mucha utilidad. Dicho esto, pasamos entonces a hablar de las 4 cosas que debes tener en cuenta al momento de elegir la llanta adecuada para tu bicicleta, teniendo en cuenta el tipo de terreno que vas a recorrer. Vamos a empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Acá tenemos como ejemplo 2 llantas aro 12. Cuando nosotros necesitamos conocer cuál es el tamaño, el diámetro de nuestras llantas y buscamos reemplazar por otras similares, hay que buscar alrededor de la llanta. Normalmente suele estar en ambos lados o en otros casos solo en un lado. Hay que buscar la información que nos brinde el diámetro de la llanta, si queremos una similar o una semejante. Y por ejemplo, acá tenemos una medida que nos indica 12,5 por 2,1. Ahora, esta también es aro 12, pero presenta alguna diferencia. Aro 12 por 2,4. Entonces, el 12 representa el diámetro interno. Luego, la información que trae después, a continuación de X o por, lo que nos brinda es la información del ancho y del alto de la llanta. Entonces, para comprobar que ambas son aro 12, aunque presentan informaciones distintas, colocamos con este aro 12 y ambas llantas calzan en el aro 12. Eso significa que no te tienes que preocupar si una llanta te dice aro 12,5 o aro 12,1 y vayas a pensar de que no va a entrar en el aro que tienes. No, lo que establece lo siguiente es el ancho y el alto de la llanta. Por ejemplo, esta llanta es más baja que la anterior, ¿correcto? Es más baja que la anterior. Todo lo demás no altera el diámetro, ¿correcto? El 12 representa el diámetro, la circunferencia interna, y lo demás representa el ancho y el alto. Altera la circunferencia exterior. Por ello, estas llantas lo que presentan diferencias no es internamente, no es el diámetro, sino lo que presentan diferencias es el ancho y el alto. Aunque sean aro 12, no son semejantes cuando uno coloca en la bicicleta, pues una se verá un poquito más alta y más delgada y la otra se verá un poquito más alta y más ancha. Tal vez esto no signifique mucho en una bicicleta de este tamaño, un aro 12, pero conforme vayamos llegando a las bicicletas de aro de tamaño mayor, sí es importante el tema de estas medidas. Acá estamos con una llanta de aro 16, por ejemplo. Esta es muy diferente a las llantas anteriores. Igual buscamos la información alrededor de la llanta, que suele estar en ambos lados o, en el peor de los casos, solo en un lado. Entonces buscamos la información y vamos a encontrar por ahí que nos dice 16 por 2,125. Por tanto, esa es la medida. Aro 16 y lo demás por 2,125 representa el ancho y el alto de la llanta. Es decir, que si yo deseo una llanta como esta, una llanta no muy ancha, delgada, puedo comprarme una de esta medida. Si deseo una llanta más ancha, puedo solicitar una por 2,75, una por 2,10, una por 2,20. ¿Correcto? Entonces, el por va estableciendo el ancho y el alto de la llanta. Acá tenemos una llanta aro 20. Esta es una llanta que presenta también una medida de 20 por 2,125.
Ahora, esta llanta, sin embargo, termina siendo un poquito más alta y más ancha que la anterior del aro 16. ¿Y por qué se dan esas diferencias? Va a depender de los fabricantes. Los fabricantes no todos establecen una medida estándar. Cada fabricante puede tener una medida distinta, un poco más corta o un poco más ancha. Si comparamos dos llantas que presentan una misma medida, aún así vamos a encontrar diferencias. ¿Correcto? Entonces, no necesariamente es una regla establecida que la llanta que tú vayas a comprar con la misma medida vaya a ser similar. Posiblemente haya alguna diferencia porque va a depender del tipo de fabricante. Acá tenemos una llanta de aro 24. Luego vamos a hablar de las diferencias o tipos de llantas. Estamos primero centrándonos en el tema de la medida, que es una información que la encontramos alrededor de la llanta. Eh, Hay que buscar siempre la información alrededor de la llanta. Ahí lo vamos a obtener. Y entonces, esta es 24 por 2.125. Entonces, siempre debes recordar, 24 es el diámetro interno y el por 2.125 representa el ancho y el alto de la llanta. Si quieres una llanta más ancha, entonces debes solicitar una aro 24 por 2.10, por ejemplo, o por 2.20. O si quieres solo un poquito más ancha, si esta es por 2.125, solicitas una llanta 24 por 2.175. Ahora estamos acá con una llanta aro 26. Esta es un poco más ancha que las anteriores que hemos ido viendo, porque esta es 26 por 2.10. Si esta es la llanta que quieres usar, pues entonces solo solicitas una que tenga estas medidas para que se adecue a la bicicleta que estás usando, ya que ya anteriormente has usado una medida como esta y te consideras conforme con esa medida, con ese ancho de la llanta. Luego vamos a tener en cuenta la importancia de las diferencias de las llantas. Acá tenemos una 27. Algunos simplemente se refieren a una llanta 27, pero de manera específica es 27.5. Entonces siempre hay que buscar la información alrededor, ya que a veces hay algunas personas que intentan comprar una llanta, pero cuando le consultas qué tipo de llanta o qué medida de llanta está buscando, en realidad dice, bueno, no sé, mi bicicleta es así, es parecida, un poquito más alta, un poquito más baja, y no te debes complicar, simplemente debes buscar la información alrededor de tu llanta. Esta, por ejemplo, es 27 por 2.10. Es una medida intermedia, no es muy ancha, tampoco no es muy delgada. Podrías optar por una más ancha o por una más delgada si deseas. Si vas por una más delgada, entonces sería 27 por 2.175 o por 2.125. Ahora vamos a ir pasando a hablar del segundo tema, que vendría a ser el tema de el tipo de llantas. Ya hemos hablado de las medidas y ahora vamos a ir hablando del tipo de llantas que vamos a tener en cuenta al momento de comprar una cubierta o una llanta para nuestra bicicleta. Entonces, esta viene a ser una llanta de aro 29 y esta es una 29 por 2.125. Es una llanta delgada, una de las más delgadas. Puedes optar por una más ancha, por 2.10, por 2.25, por 2.30, por 2.35, por 2.40, dependiendo. Entonces, esta es una medida bastante delgada, que si te sientes conforme, a gusto con esta llanta, pues entonces puedes solicitar una similar con esta medida, teniendo en cuenta ya que sabes dónde buscar la información del tipo de llanta que estás usando para poder solicitar una nueva. Entonces siempre debes buscar
la información alrededor de la llanta. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar de esta llanta que también termina siendo, si lo comparas con la 29, tiene el mismo diámetro de una 29, pero se conoce como llanta 700. Las llantas 700 son para las bicicletas de ruta, esas bicicletas de carrera. Y esta llanta 700 vas a encontrar también igual en varias medidas. Esta es una medida intermedia porque la más baja que esta sería la 700 por 23 y esta es 700 por 25. Es decir, si deseas una llanta mucho más bajita que esta, mucho más delgada, entonces optarías por 700 por 23. Si quieres un poquito más alta, 700 por 28, 700 por 32, un poco más alta, 700 por 36. Te das cuenta que el 700 siempre va a ser el mismo, es decir, el diámetro. La primera información del número establece el diámetro. Eso no altera. Lo que altera es el por. Por 36 significa que será una llanta mucho más anchita y mucho más alta, ¿correcto? Y eso va a estar sujeto al tipo de cuadro que vayas a usar o a la necesidad que requieres, que luego vamos a ir señalando en los siguientes puntos, ¿correcto? Entonces, esta es una llanta 700. Cuando tú vas a comprar una llanta para tu bicicleta de carrera, pues solicitas llantas 700 y te van a brindar estas llantas delgadas. Ok, muy bien, entonces vamos a hablar del tipo de llantas. Por ejemplo, acá, empezando por las pequeñas, estas son diferentes. Es decir, el tipo de llanta establece el tipo de cocada. El tipo de cocada establece el tipo de recorrido al cual puede someterse. Esta llanta pistera estaría preparada para terreno duro únicamente, no respondería muy bien en terreno suave. Sin embargo, la otra, que vendría a ser una especie de llanta mixta, podría estar preparado para terreno suelto, pero también para terreno duro. Entonces se comportaría muy bien en los dos ámbitos. Sin embargo, esta de acá, de una cocada más baja, pistera, tiene esa limitación si lo sometemos a un terreno suave. En cambio, esta, que tiene una cocada un poquito más alta, podría comportarse muy bien si lo sacamos de la pista del asfalto y lo llevamos a terreno un poco movedizo. Entonces ahí entra a tallar la importancia del tipo de llanta que debes tener en cuenta al momento de elegir. Ahora, vamos a ir señalando que no solo es el tema de la cocada que presenta la característica de irse en un terreno suave o un terreno movedizo. Estas dos, por ejemplo, son llantas pisteras. Ambas son llantas pisteras. Eh, si nosotros nos centramos en estas pisteras, estamos pensando en que queremos recorrer territorios sólidos, territorios duros, porque ahí se van a comportar muy bien, nos van a dar velocidad, no tienen mucho agarre, esa es la grande ventaja, por eso corren bastante, y hay que tener en cuenta con esta llanta de cocada alta, que viene a ser una llanta todoterreno. Esta se comporta mejor, por ejemplo, en el tema del agarre. Tiene un buen agarre, pero es un poco más lenta. Pero se va a mover muy bien tanto en pista como en terreno movedizo. En cambio, la que es pistera únicamente se comporta bien en terreno duro, en pista. Y se presenta muy inestable si lo llevamos fuera de ese terreno. Entonces, esta llanta de acá debe responder a esas necesidades que tú estás requiriendo. Esta también es una llanta pistera, únicamente debe usarse para terrenos de asfalto, recorrido urbano, para pista, para terrenos duros, y hay que tener en cuenta el tema de la orientación. Entonces, hay que tener en cuenta el tema de la orientación de la llanta. La mayoría de las llantas te permiten establecer cuál es la orientación o la rotación que tiene la llanta. En algunos casos hay que buscar la información en la parte lateral.
es decir, establece una flecha, como por ejemplo esta llanta todoterreno. Normalmente la cocada no sería un tema determinante en el sentido de rotación. Podrías colocarlo en cualquier lado. Sin embargo, siempre debes respetar, hay una flecha que te indica hacia dónde debe rotar la llanta, aunque por el tipo de cocada pues no infiere mucho porque no tiene una orientación clara la cocada. Pero si la llanta te presenta una información en la parte lateral, como la flecha que te indica hacia dónde debe rotar la llanta, pues debes respetar eso y colocarlo en esa orientación, en ese sentido, para que se comporte, ya que tiene también una ciencia detrás, por algo lo colocan esa información. Entonces hay que respetarlo. Como decíamos, hay otras llantas que sí te van a brindar claramente, tú puedes percibirlo y vas a notar claramente hacia dónde debe estar la orientación de la llanta, sin que vayas a buscar de manera lateral dónde está la flecha para poder saber hacia dónde debe dar vuelta la llanta. Estas, por ejemplo, te presentan claramente que deben dar vuelta hacia adelante, y si buscamos la flecha va a coincidir evidentemente con el tipo de cocada. Acá está la flecha, nos indica hacia adelante, y si miramos la llanta, pues corresponde. Entonces, el tema de la rotación de la llanta es importante respetar, ya que caso contrario nos va a generar o nos va a restar algún tipo de rendimiento al momento de manejar la bicicleta, o algún tipo de tracción, ¿no? Entonces, en contra. Ahora, ya hemos hablado del tema de las medidas, ya hemos hablado del tema de la rotación, y vamos a ir cerrando con el tema de la presión. Al igual que nosotros hemos encontrado alrededor de las llantas, por ejemplo, la información de la medida 12 por 26 por 2.10 o 27 por 2.10. Entonces también encontramos alrededor de la llanta información de la presión, es decir, cuánto aire debes echar a tu llanta, porque si excedes ese límite vas a tener problemas con el tema de que puede explotar tu llanta, puede explotar tu cámara. Entonces la mayoría están entre 40 psi, 50 y 60 como máximo. Entonces respetar también la presión es importante, no solo para que no vayas a estropear tu llanta y tu cámara, sino también para obtener el rendimiento de la bicicleta. Si está muy suave, es decir, si le falta aire, va a estar muy lenta la bicicleta. Si lo sometes a una presión muy alta, va a estar muy tosca la bicicleta. No va a tener la amortiguación adecuada que necesita para los terrenos que vas a recorrer. Entonces siempre recuerda buscar alrededor de la llanta la información sobre el tema de la presión. ¿Cuál es la presión que debe recibir mi llanta? Y de acuerdo a eso debes echar el aire para no estropear, en primer lugar, tu llanta y tu cámara, y en segundo lugar, para poder obtener el rendimiento adecuado de tu llanta. Y para terminar, recuerda entonces estas 4 cosas que hemos ido mencionando. En primer lugar, medidas. Segundo lugar, tipo de llanta. Tercer lugar, sentido de rotación. Y cuarto lugar, presión de la llanta. Suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.